Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de dedicar tu palabra. Y te pido que estos momentos sean de enseñanza, de aprendizaje, Padre, de bendición. Señor, que tú guíes cada cosa que decimos aquí. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Se cuenta la historia de dos amigos. Uno de ellos era evangélico y el otro era católico. Y estaban conversando un día en la plaza de su pueblo, cuando de repente pasó un hombre jalando una carretilla que estaba llena de cachorritos. No sé si serán los que le robaron a don Isidro o no. Pero estaba jalando esta carretilla llena de perritos, gritando: ¡perritos católicos! ¡Perritos católicos! Y entonces el evangélico le preguntó a su amigo si iba a comprar un cachorrito, ya que eran cachorritos católicos. Su amigo le dijo que no, que ya tenía uno en la casa. Bueno, por casualidad, una semana después, los mismos dos hombres están ahí platicando en la plaza, el evangélico y el católico, y de repente pasa el mismo señor jalando la misma carretilla con los mismos perritos, pero ahora estaba gritando: ¡cachorritos evangélicos! ¡Cachorritos evangélicos! Y ahora el hombre católico le pregunta a su amigo si no iba a comprar uno de esos perritos. Y le dijo que no, pero tenía curiosidad por saber por qué los perritos que antes habían sido católicos ahora eran evangélicos. Y entonces se acerca al vendedor y le pregunta: disculpe, ¿no es usted el mismo hombre que pasó por esta misma plaza la semana pasada vendiendo perritos católicos? Sí, yo soy, dice el señor. Bueno, ¿y cómo es entonces, le pregunta, que ahora son perritos evangélicos? Y el vendedor le dice: es que ya abrieron los ojos. Yo desde hace tiempo he estado orando sobre la idea de predicar una serie que se llama ¿Por qué no soy católico? Y yo sé que esa clase de serie puede ser controversial por dos razones. A algunas personas no les gusta la controversia y dicen: no debemos hablar de lo negativo, solamente lo positivo. Hablemos de lo bonito, de lo bueno, pero no hay que criticar lo que creen otras personas. Y por supuesto tenemos que respetar el derecho de todos a creer lo que su conciencia les dicte. Entonces no vamos a tratar de imponer nuestras creencias a la fuerza sobre nadie, pero la verdad es tan importante que no solo tenemos que hablar de lo positivo, sino también señalar lo que no está bien. Pero estoy seguro que habrá otro grupo de personas que quizás se sentirán ofendidas por esta serie, porque de repente no voy a ser tan tajante como les gustaría. Sinceramente, aunque creo que la Iglesia Católica tiene defectos muy severos y por eso no soy católico, pero también creo que hay muchos católicos que son nuestros hermanos. Y creo que hasta podemos aprender ciertas cosas de la Iglesia Católica. Entonces, al mismo tiempo que explico por qué no soy católico, por qué creo que la Biblia nos lleva en otra dirección, pero también quiero decir cuáles son las cosas que tenemos en común y qué podemos aprender de la Iglesia Católica. El tema más básico, cuando se trata de cualquier religión o filosofía, es el tema de la autoridad. Y por eso vamos a comenzar hoy con ese tema. La autoridad es quién decide cuál es la verdad
¿Quién tiene el derecho a decirme lo que puedo y no puedo hacer? Ahora, la realidad es que Dios es el que tiene toda autoridad. El Salmo 103, 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre absolutamente todo lo que existe? Es Dios. Dios es la autoridad suprema porque Él lo ha creado todo. Ahora, hay muchos que no reconocen la autoridad de Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 2:12 habla de los hijos del sacerdote Elí y nos dice que los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Ellos trabajaban en el templo, estaban más cerca que nadie de la presencia misma de Dios, pero no reconocían su autoridad. Qué interesante, ¿no? Entonces, la realidad es que Dios tiene autoridad, pero también es cierto que hay muchos que no la reconocen. Siguen su propio criterio y rechazan la autoridad de Dios. Ahora, podemos ignorar la realidad, hay que decir esto, pero eso no cambia los hechos. Si yo me pongo una capa de Superman y con mucha fe brinco del techo, igual voy a terminar en el suelo. ¿Sí? Lo que yo pienso no cambia la realidad de la gravedad que me va a jalar hacia abajo. Entonces, de igual manera, yo puedo decir: no, es que Dios no existe, o Dios no se va a fijar en lo que yo hago. Puedo hacer muchos pretextos, pero eso no cambia la realidad de que Dios es, y Dios es la autoridad máxima, sobre todo incluyendo mi vida. Podemos tomar un paso más. Primeramente hemos dicho que Dios tiene toda autoridad. La segunda cosa que podemos decir acerca de eso es que es Jesús quien ejerce la autoridad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la autoridad de Dios en la tierra se expresa en Jesús. Él mismo lo declaró cuando estaba a punto de regresar al cielo, antes de darles a sus discípulos y a nosotros la gran comisión. Él dice, según Mateo 28:18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Toda autoridad. Dios ha concentrado su autoridad en las manos de Jesús. Entonces no podemos esquivar a Jesús. No podemos decir: bueno, Jesús, es que no me gusta, mejor voy a ir a través del Espíritu Santo. Es más emocional, más divertido. O a mí me gusta pensar en Dios como Padre. Todo eso de Jesús y sus enseñanzas es como que algo muy estricto, eso no me gusta. Pero voy a pensar que Dios es mi papá. ¿Te das cuenta? No podemos hacer eso porque Jesús es el que tiene toda la autoridad. Entonces, solamente por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Yo creo que hasta este punto los evangélicos y los católicos estamos de acuerdo. Entendemos todos que Dios es el que tiene toda autoridad y que Él ha concentrado su autoridad en las manos de Jesús. Pero es aquí precisamente donde llegamos al punto de división, donde nos separamos. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él entregó su autoridad o comisionó o dejó encargados, quizás de la mejor manera de decirlo, a sus apóstoles que Él comisionó. Y entonces Efesios 2:20 dice que los creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
Entonces Jesús se fue al cielo y dejó encargados a los apóstoles. Ahora, los evangélicos creemos que la autoridad de los apóstoles se sigue ejerciendo por medio de los escritos inspirados que ellos nos han dejado en la Biblia. En otras palabras, cuando obedecemos, cuando entendemos lo que ellos escribieron, directa o indirectamente, aquí en el Nuevo Testamento, estamos sometiéndonos a su autoridad. Ellos siguen, están todos muertos, ¿verdad? Pedro, Pablo, Juan, todos están muertos. Ni sabemos dónde están sus tumbas. Pero ¿cómo es que ellos siguen guiando a la iglesia? Por medio del Nuevo Testamento, por medio de lo que ellos dejaron. Eso es lo que nosotros entendemos. En cambio, la Iglesia Católica Romana, aunque enseña que la Biblia es la palabra de Dios sin error, también enseña que la autoridad apostólica continúa hasta hoy en la tradición de la Iglesia Católica Romana y en sus líderes, especialmente el Papa. Entonces, los evangélicos tenemos una autoridad apostólica que son sus escritos, la Biblia. Mientras que la Iglesia Católica Romana tiene dos fuentes de autoridad, la Biblia y al igual la tradición, que viene a través del liderazgo, lo que llaman a veces el magisterio de la Iglesia. Ahora, eso es algo parecido pero diferente. Porque si en realidad la Biblia y la tradición están al mismo nivel y la tradición es la que interpreta la Biblia, ¿cuál termina estando por encima? La tradición. Entonces, por ese motivo hay muchos católicos que jamás leen la Biblia. Porque dicen, ¿para qué? Si yo ni la voy a entender. Mejor que me la expliquen. Y entonces dan prioridad a la tradición y al liderazgo de la iglesia. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la tradición y la palabra o la Biblia cuando Él estaba en la tierra? Porque si nos damos cuenta de que Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, rechazó o menosvaloró la tradición, entonces hay una contradicción si ahora vamos a exaltar la tradición. ¿Me explico? Jesús nos va a mostrar cuál es más importante o si los dos son iguales, la Biblia y la tradición. Y precisamente en la vida de Jesús tenemos un evento que nos muestra su actitud hacia la tradición y hacia la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús vivió en la tierra, toda la Biblia no se había escrito, porque el Nuevo Testamento, la segunda mitad de la Biblia, se escribió después de que Él regresó al cielo. Entonces, cuando hablamos de la Biblia en tiempos de Jesús, entendemos que estamos hablando del Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Era la Biblia que ellos tenían en su tiempo. Y dentro del pueblo judío, que era el pueblo de Dios durante ese tiempo del Antiguo Testamento, había una gran tradición que había crecido en torno a la palabra de Dios. Los judíos tenían en cada sinagoga su copia del Antiguo Testamento. Pero también había un montón de escritos que habían dejado los rabinos, que eran los maestros religiosos de la religión judía. Y esa tradición había llegado a tener el mismo peso en su pensar que la misma palabra. ¿Se dan cuenta? Era una situación muy parecida a lo que existe ahora en la Iglesia Católica. Entonces, llega un momento en el que las prácticas de Jesús y sus discípulos chocan con las tradiciones que su religión había creado. Y esto es lo que sucedió. Un grupo
de líderes religiosos, vino de Jerusalén, donde estaba el templo, era la capital, llegaron para ver a Jesús. Era como si llegara hoy una delegación del Vaticano para visitar a una iglesia, para escuchar a algún sacerdote, para ver qué está diciendo. Era el mismo efecto dentro del sistema de aquel entonces. Y cuando llegaron para hablar con Jesús, observaron algo que no les agradó. Porque sus discípulos no estaban cumpliendo con una de las tradiciones que ellos tenían. Y esa tradición era la tradición de lavarse las manos antes de comer. Ahora, quiero aclarar aquí una cosa. Esto de lavarse las manos no era cuestión de higiene. Porque los mismos rabinos decían que uno lo podía hacer hasta con agua llena de estiércol de vaca. Da asco, ¿no? No era una cuestión de higiene, sino que era una idea religiosa que ellos tenían, de que uno de repente podría contaminarse estando en la calle, estando en el mercado, uno podría rozarse sin saberlo con una persona que era inmunda, y entonces esa inmundicia se transfería a uno y había que lavarse ya llegando a la casa antes de comer. Pero la Biblia nunca manda eso. Eso no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. No hay ninguna ley que mandara ese tipo de purificación. Había otras leyes de purificación, pero esa no existía. Era una tradición que ellos habían agregado a la Biblia. Y entonces Jesús les responde lo siguiente. Y esto viene de Mateo 15, versículos 3 al 6. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. El quinto mandamiento de la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y una de las formas de honrar a nuestros padres es cuidarlos en su vejez. No es nada más hablarles bonito, eso es una manera de honrarlos. Pero otra manera es cuando tienen necesidad, cuando ya no pueden trabajar, ayudarlos para que puedan estar bien. Pero había jóvenes judíos que se habían mudado del campo, habían dejado a sus padres en el rancho y se habían ido a la ciudad para hacer su vida. Y quizás se habían hecho profesionales, habían enriquecido, y entonces ahora sus padres necesitaban ayuda, habían envejecido, estaban de repente enfermos. Pero si los jóvenes ayudaban a sus padres, entonces eso significaba que iban a tener que reducir su nivel de consumo. Ya no iban a poder costear el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Y entonces los rabinos dijeron: hay una solución. Lo único que tienes que hacer es decir, es declarar, jurar que todo lo que tienes se lo dedicas a Dios. Pero no lo tienes que dar en ese momento. Lo puedes seguir disfrutando el tiempo que quieras. Cuando te mueras, ya vas a ser propiedad del templo. Y aún había maneras de zafarse de esa responsabilidad también. Uno podía deshacer ese voto después. Entonces, cuando el papá venía al hijo y decía: hijo, por favor, ayúdame, mira, tu mamá está enferma, no tenemos que comer, ¿no me podrías ayudar con un poquito? El hijo decía: ay, papi, ¿cómo quisiera ayudarte? Me rompe el corazón. Y lloraba lágrimas de cocodrilo. Pero es que yo ya dediqué todos mis bienes a Dios.
Y pues, ¿cómo te voy a dar algo que es de Dios? Lo siento mucho, pero no. Y de esa manera, con un escudo de religiosidad, ocultaban su egoísmo, su materialismo de una manera bastante desagradable, y en lugar de cumplir con su responsabilidad con sus padres, que Dios sí les había mandado hacer, se quedaban con todo, lo acaparaban para sí mismos con una cosa que Dios no les había mandado hacer. Entonces, con su tradición, quebrantaban la palabra de Dios y la dejaban de cumplir. Y Jesús hasta les dice, y muchas otras cosas parecidas así. Entonces, con sus labios, estos maestros religiosos decían, nosotros amamos a Dios, pero con sus acciones decían algo muy diferente. Porque buscaban razones y pretextos para no obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esa historia? Aprendemos algo muy importante acerca de la relación entre la palabra y la tradición. Y es que la palabra siempre debe tener prioridad sobre la tradición. La tradición nunca puede tener prioridad sobre la palabra. La palabra siempre tiene prioridad sobre la tradición. La Iglesia Católica pone la tradición al mismo nivel que la Biblia, pero Jesús nos enseña a poner la Biblia por encima de la tradición. Eso no significa que toda tradición es mala, pero tenemos que corregir la tradición siempre con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es nuestra autoridad suprema, máxima, estamos hablando de la Biblia en su totalidad. Entonces, por ejemplo, hay algunos aspectos de la ley del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento son transformadas, o hasta podríamos decir canceladas, ¿no? Jesús nos dijo que ahora todos los alimentos son limpios, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar la Biblia como un libro entero, no solamente sacar partecitas que nos gustan. Eso es algo muy importante. La Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia se enfoca en Jesús. Entonces la Biblia, completa e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y centrados en Jesús, esa es nuestra máxima autoridad. Ahora, dicho eso, ¿podemos aprender algo de la Iglesia Católica? Yo creo que sí hay algo que podemos aprender. Y es que es bueno tener cierto respeto para la tradición de la Iglesia. Porque en realidad la tradición representa las opiniones de los creyentes que vivieron antes de nosotros acerca de lo que significa la Biblia. A veces se equivocaron, pero muchas veces no. Entonces no debemos descartar todo lo que se ha dicho en los últimos 2000 años acerca de la Biblia y nada más sacar nuestra propia opinión. Eso nos puede llevar a un error que se llama la interpretación privada, donde yo nada más impongo mis propias ideas sobre lo que dice la Biblia. Y eso es malo. Eso lo debemos de evitar. Pero el punto de separación es este. La Biblia tiene prioridad sobre toda tradición. Y ninguna tradición, aunque el Papa mismo la enseñe, puede ser verdad si contradice la Biblia. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Si nosotros como evangélicos creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿la obedecemos? ¿La conocemos? ¿La estudiamos? ¿La leemos? Si te das cuenta, podemos rechazar un error, que es el de dar demasiado peso a la tradición, para caer en otro error, que es dar demasiado peso a nuestra propia opinión. Si vamos a decir no, yo rechazo la tradición para aferrarme a la Biblia, entonces tengo que preguntarme, ¿en realidad me estoy aferrando a la Biblia?
¿O estoy usando la Biblia como un pretexto para aferrarme solamente a mis propias opiniones? Quiero que te imagines por un momento que esta noche, cuando te acuestas, Dios mismo te aparece. Ves ahí a Jesús y Él te habla y te dice: quiero que hagas esto. ¿Lo harías? Pero Jesús ya te ha hablado. Te ha hablado aquí. Ya te ha dicho lo que quieres que hagas, lo que quiere que hagas. Y la única pregunta que queda es si lo vas a hacer. Si lo vas a obedecer o lo vas a ignorar. Oremos. Padre Celestial, te pido ahora que tu Espíritu Santo guíe nuestra reflexión sobre lo que hemos escuchado. Te pido, Padre, que los que no estamos dando a tu palabra la atención que se merece, en lugar de sentirnos desanimados y abrumados, podamos con tu ayuda decir: este año va a ser diferente. Este va a ser el año que leo la Biblia. Este va a ser el año que me someto a tu voluntad. Y sé que cuando tropiezo, tú me vas a levantar. Te pido, Padre, por los que todavía están tratando de distinguir entre diferentes iglesias y sistemas, que tú nos des sabiduría, Señor. Que podamos amar la verdad, pero también amar a los demás. Y no usar la verdad como un pretexto para odiar o menospreciar a otros, aunque estén equivocados. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.